Bienvenidos nuevamente a tu canal Sin Fronteras. Como siempre, quien les saluda a su servidor Carlos Finor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Te deseo paz, salud, prosperidad, alegría, gozo y llenura del Espíritu Santo para ti y toda tu familia. Hoy estaremos hablando sobre cómo debemos hacer las cosas para Dios y cómo Él nos mira. Esta palabra la titularemos El celo de Dios. Regálanos un like. Recuerda que nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho. Suscríbete, oprime la campanita para que cada vez que publiquemos un video, YouTube te notifique. Déjanos tus comentarios, los cuales son muy valiosos para nosotros. Gracias por apoyar nuestro ministerio para que la palabra de Dios llegue cada vez más lejos. Vamos al video. Quiero hablarles de algo que vi y que me sirvió de inspiración para compartir esta palabra hoy con ustedes. Nosotros, Dios nos ha bendecido con 2 nietos. Como muchos saben, el mayor, que tiene 6 años, estaba en Colombia, regresó hace una semana. Y el otro, que va a cumplir 2 años, está acá con nosotros. Y es muy curioso, ¿no? Y me llamaba mucho la atención y trajo Dios esta palabra a mi corazón. Porque mi esposa, una maravillosa abuela también, estaba jugando con el mayor, que estaba aquí. En eso nos visita mi hija con el otro niño, nuestro nieto. Y cuando él ve que mi esposa está jugando con el niño mayor, él muestra una actitud de celo. Y yo comienzo a observar, ¿no? Porque nadie le enseñó eso. Es algo natural. Porque el celo es un sentimiento que está en nosotros. Y cuando nosotros entendemos realmente lo que es el celo, entonces podemos entender también el amor de Dios para con nosotros. Y me vino a la mente el celo de Dios, porque la palabra nos habla del celo de Dios. Y busqué en el diccionario, y la palabra celo significa cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. También dice interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Y puede comprender mucho más claro lo que la palabra dice, que Dios nos anhela celosamente. Más adelante lo vamos a estar viendo. Pero allí en Juan 2:17 hay un acontecimiento en aquel tiempo que muchos recordamos a través de la palabra. Cuando Jesús llegó al templo y lo vio que estaba lleno de mercaderes vendiendo en la casa de Dios y haciendo todos sus negocios allí dentro de la casa de Dios. Y él tomó en sus manos un látigo y comenzó a volcar las mesas y a sacarlo de allí. Y bueno, fue un alboroto tremendo. Pero al final se detuvo y dijo: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y dice que los discípulos recordaron la escritura que dice: el celo de tu casa me consume. En el Salmo 69:9, y la lectura está en Juan
2:17. El Señor cuida, el Señor muestra interés por lo que es de Él. El Señor pone diligencia y su amor para con nosotros. Y eso es lo que quiere decir el celo, que nos cuida diligentemente, que Él tiene interés por nosotros, que Él nos ama con un amor ardiente y activo a la salva. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Ese amor de Dios por nosotros. El hombre se descarrió, el hombre se apartó de Dios, pero Dios no se ha apartado del hombre. El amor de Él sigue permanente, sigue firme, sigue fiel hacia la humanidad, porque la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y por eso es que hay que entender bien la palabra celo, porque hay personas que tratarán de comparar la palabra celo con otras cosas. Aquel deseo carnal desmedido, aquella falta de confianza, aquella diríamos persecución que muchas veces por el desequilibrio que hay en la persona siente lo que pudiéramos llamar una celopatía, que es una emoción que puede ser cegadora y con límites insospechados y consecuencias destructivas para la relación. Pero no, estamos hablando del celo, y el celo es el cuidado, es la diligencia, es el interés que nosotros mostramos por Dios, por el trabajo que hacemos, por las personas que amamos. Mire, una persona que es celosa de su trabajo es responsable, cuida de hacer las cosas con excelencia, cuida de hacer todo bien, presta atención a lo que está haciendo, le pone interés. Eso es celo. Y eso es un sentimiento que nosotros heredamos de Dios y que no es malo. Dentro del equilibrio, dentro de la vida espiritual, es algo bueno, porque nos lleva a interesarnos para proteger, para cuidar, para poner diligencia e interés por las cosas que amamos, por las personas que amamos y por lo que hacemos. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 4, verso 5, pero para mejor entendimiento vamos a leer desde el verso 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos quiere para Él. Dios no quiere que nosotros estemos compartiendo con el pecado, con el mundo, con la maldad. Por eso cuando Dios en la antigüedad levanta a Abraham, lo llama a separarse de todo aquello que pudiera estorbar en el propósito y en el plan de Dios. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, porque yo haré de ti una nación. Y esa nación, Dios le dice a Abraham, ese pueblo debe ser un pueblo apartado del mal, apartado de la idolatría, apartado del pecado. Una nación que me sirva a mí, que se consagre a mí, que se dedique a mí. Y por eso vemos
allí en el capítulo 20 de Éxodo, la palabra del Señor nos dice el verso 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová Dios o tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios nos explica claramente lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros. Y fíjense, al pueblo de Israel le dice: no te harás imagen ni semejanza de nada. Tú tienes que entender que solo hay un Dios, el Dios creador, el todopoderoso, y a ese Dios debes adorar y servir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos y que no estemos adorando ídolos. Y usted dirá: pero ya yo no adoro ídolos, yo no adoro imágenes. Pero todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar, lo hacemos un ídolo. El que pone a sus hijos en primer lugar está haciendo un ídolo de ellos. El que pone al esposo o a la esposa en primer lugar que a Dios está haciendo un ídolo. O el carro, o el trabajo, la casa, o el dinero. Hay gente que son, mire, para ellos lo más importante es el dinero y dejan a Dios a un lado. Entonces está siendo idólatra. Y Dios es celoso. A Dios le molesta. Por eso dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios nos las va a dar, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero hay gente que pone primero estas cosas y eso le desagrada a Dios. Eso le molesta a Dios. Entonces fíjense: oh almas adúlteras, porque aquel que pone las cosas de este mundo primero que a Dios está adulterando contra Dios. Es como el que tiene una esposa y está mirando a otra, o está cortejando a otra, o está con otra. Está adulterando. Y si nosotros tenemos a Dios, Dios debe ser lo primero y lo máximo en nuestras vidas. O sea, no podemos tener a más nadie en el primer lugar que no sea Dios. Porque Dios es un Dios celoso, y el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, tiene cuidado, tiene diligencia, tiene interés por cada uno de nosotros, con un interés ardiente, activo, cuidándonos para que no nos pase nada, pero tampoco quiere Dios que nosotros comencemos a estar haciendo cosas que le desagradan a Él. Y hay personas que en su propia mente, diremos, comienza a permitir cosas y luego las comienza a hacer, a ejecutar, a pesar de que la palabra dice que es malo, que Dios dice que es malo. Ellos dicen: no, yo no creo que esto sea malo. Para mí esto no es malo. Y comienzan a establecer su propio razonamiento por encima de la palabra de Dios. Esto no puede ser. Lo que Dios dice es verdad. Y cuando Dios dice que algo es malo y que no nos conviene, nosotros no debemos hacerlo por mucho que nos guste, porque la palabra dice que su deseo busca el que se desvía. Todo aquel que se desvía de la palabra está buscando lo que quiere y se está perdiendo y se está alejando de Dios. Y debemos respetar a Dios, porque Dios es un Dios que nos respeta, que nos ama y que cada día nos bendice. Por eso hemos visto lo que dice la palabra, que Él es un Dios celoso.
¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación, pero que también bendigo millares los que me aman, los que me muestran ese amor, los que se manifiestan en ponerme en primer lugar, parafraseando allí. Dios cuida de nosotros. En eso podemos estar claros y seguros. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 6 y 7, dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, nosotros podemos caminar confiados, haciendo la voluntad de Dios, caminando en su palabra. La protección de Dios está sobre nuestras vidas. Y Dios no va a permitir que nada malo nos dañe. Y Dios va a hacer que se cumpla su propósito en nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí lo dice, que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sé que vienen a nuestras vidas muchas circunstancias, situaciones adversas, y que a veces no sabemos ni qué hacer. Confiemos en Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos ama, y Él es celoso, Él es cuidador de nosotros. Él es protector y lo hace diligentemente. Es importante que nosotros tengamos siempre presente esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos cuida, que Dios nos ama, que Dios vela por cada uno de nosotros. La palabra de Dios también dice en Efesios, en el capítulo 5, versos 15 al 18, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que prestar atención cómo estamos caminando, qué estamos haciendo. ¿Le agrada a Dios la vida que estás llevando, que yo estoy llevando este tiempo? ¿Le agrada a Dios lo que tú estás haciendo? Pues Dios dice, mira bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Porque los días que estamos viviendo son malos. La venida del Señor está próxima a venir. Y nosotros tenemos que guardarnos fiel, en justicia, en verdad, en santidad. Tenemos que caminar en obediencia a Dios y ser celosos también de cuidar la palabra, de poner por obra su palabra, ser diligente para hacer la obra de Dios y hacerla con interés, con deseo, con amor por el Señor, porque eso se basa en la relación. Y la Biblia dice, no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y ahora nosotros debemos ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nosotros y debemos amarlo y debemos ser celosos de las cosas de Dios. Cuidar, ponerle interés, ser diligente en las cosas del Señor. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque eso es el celo, el cuidado. También vemos la parte de Dios se interesa por nosotros. Cuando nosotros buscamos la palabra allí, en Juan, en tercera de Juan, versos 2 al 4, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire, lo que a Dios le agrada es esto, que nosotros caminemos en esa verdad de Dios, en ese cuidado. A través de la palabra de Dios nos enseña
lo que a Él no le agrada. Y nosotros debemos ser cuidadosos de eso. Cuidar de poner la palabra por obra. Ser diligentes para poner esa palabra por obra. Porque sabemos que a quien agradamos es al Señor cuando lo hacemos. Ser diligentes para apartarnos del mal, como lo hizo José. José, quien sufría todos los días las presiones de la mujer de Potifar, la seducción. José se mantenía fiel a Dios. Y cuando hubo mucha presión de parte de ella, él salió corriendo, sus ropas, ella se las arrancó, pero él salió corriendo y huyó. Tenemos que huir del pecado por amor a Dios. Tenemos que ser celosos de la palabra y cuidar de poner la palabra por obra y no caer en la infidelidad. Porque Dios se agrada. Mire, cuánto me alegré saber que mis hijos andan en la verdad, que están caminando conforme a mi palabra, es lo que Dios está diciendo. Eso es el mayor gozo que yo tengo, dice el Señor. El ver a mis hijos caminando en la verdad, cuidándose de no pecar contra mí. Dios es bueno y es maravilloso. Si vamos a la palabra también en Jeremías, porque Dios siempre está interesado en nosotros y pensando cómo bendecirnos. Y en Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, dice: porque los pensamientos que tengo para vosotros son pensamientos de bien, no de mal, para daros el fin que esperáis. Son pensamientos de paz, de bendición. Dios no quiere nada malo para nosotros. Dios siempre está pensando en lo bueno para nosotros, porque Él nos ama y Él es celoso, Él nos cuida. Él se interesa por nosotros con diligencia. Nos protege, nos bendice. Y nosotros tenemos que tener claro en nuestro corazón. La palabra también dice en 1 Crónicas 16:22, no toquéis, dijo, ni hagáis daño a mis ungidos. Dios nos protege. Dios nos bendice de una manera especial. Dios nos guarda. Y también dice en Mateo 18:6 que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Dios nos cela a cada uno. Por eso no debemos tener contienda los unos con los otros. Debemos cuidar de poner la palabra por obra, de amarnos los unos a los otros, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Les bendigo, mis amados hermanos. Que esta palabra sirva para despertar en nosotros ese cuidado, ese interés, esa diligencia por las cosas de Dios. Y que nos podamos apartar cada día de aquello que la palabra nos dice que a Dios no le agrada. Aquello que a Dios le disgusta. Aquello que Dios desaprueba. No importa cuánto te guste a ti, cuánto me guste a mí. Dios ha dicho que no está bien, que no le agrada a Él. Y si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos. Porque Dios es celoso. Y Dios no quiere que nos contaminemos con el mundo, con el pecado. Hoy en día es tremendo. No solamente cristianos, ministros, y han hecho pecar al pueblo también, como los hijos de Elí, el sacerdote de Dios en el tiempo de Israel. Que Dios le dijo: no solamente pecáis, sino que hacéis pecar al pueblo. Personas que según sus convicciones enseñan la palabra, que está muchas veces torcida en sus mentes, en sus corazones. No es lo que Dios ha dicho, pero es lo que ellos piensan que es, y así lo enseñan. Tenemos que enseñar lo que dice la palabra. Porque el Señor dice en su palabra que el que le ponga esta palabra, Dios traerá sobre él las plagas que envió a Egipto. Y el que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Mire cuán celoso es Dios y de qué manera clara nos habla para que nosotros podamos enseñar la verdad de Dios, no los deseos de nuestro corazón, no las ideas o los pensamientos que nosotros tenemos y que a nosotros nos parece, sino que como dice la palabra,
conforme a la Escritura, como dijo Jesús. El que cree en mí conforme a la Escritura, es conforme a su palabra. Debemos enseñar la palabra de Dios, porque no solamente pecamos, sino que hacemos pecar al pueblo. Ministros del Señor, seamos sabios y entendidos en los tiempos. Muchos se están desviando, muchos están cayendo en la lujuria, en el pecado, en los vicios, porque dicen que hay que parecerse más al mundo. Pues tenemos que parecernos más a Dios. Y la Biblia dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no va a aprobar aquel razonamiento que está fuera de la palabra, que va en contra de la palabra. Les bendigo, les amo. Despertemos si estamos durmiendo y levantémonos en fidelidad a Dios. Levantémonos en amor al Señor. No oigamos a aquellos que nos enseñan cosas que van en contra de la palabra. Oigamos a Dios por el Espíritu y oigamos a los hombres que nos enseñan a ser temerosos de Dios y a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra, a ser celosos de la palabra para cuidarla, para ponerla por obra, para ser diligentes en ello. Les amo y les bendigo, mis amados. Que la gracia de Dios les cubra, les llene y que podamos vivir este tiempo en fidelidad, en amor, en gozo, en paz, en salud, en prosperidad y ser celosos de Dios y de su palabra. Ser cuidadosos, interesarnos más por el Señor que por las cosas de este mundo y ser diligentes al hacerlo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. En Sin Fronteras seguimos adelante porque vamos de la mano con Dios, hoy más unidos que nunca en este nuevo comienzo. Bendiciones.